Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, oren y renueven su corazón para que el bien que han sembrado dé frutos de alegría y de unión con Dios. La cizaña se ha apoderado de muchos corazones y se han vuelto estériles. Por eso ustedes, hijitos, sean luz, amor y mis manos extendidas en este mundo que anhela a Dios, que es amor. Gracias por haber respondido a mi llamada. Muy apreciados amigos, saludos especiales. En el año de la oración, en el tiempo de la Cuaresma, en la novena a nuestro patriarca San José, último día, el programa de la mano de Nuestra Señora, bajo el auxilio precisamente de San José. Todo para la gloria de Jesucristo, liturgia de las horas, lunes de la primera semana del Salterio. Celebra nuestra Iglesia Católica hoy la memoria de San Cirilo de Jerusalén. Nació cerca de Jerusalén alrededor del año 315. Según la tradición, fue ordenado sacerdote por San Máximo, obispo de la ciudad santa, quien le encomendó instruir a los catecúmenos. El santo realizó esta tarea por muchos años, algo que lo obligó a estudiar y conocer más de cerca los contenidos de la fe. Más tarde se animaría a escribir y realizar aportes que resultaron cruciales para la teología de los sacramentos, en particular del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Se conservan 24 escritos suyos denominados catequesis, por los cuales recibió el título de doctor de la Iglesia, concedido por el Papa León XIII en el año 1883. Pensamiento josefino para la fecha. Un hijo nació de la Virgen María a la piedad y amor de José, y ese hijo fue el Hijo de Dios. ¿No debería, pues, el esposo aceptar virginalmente lo que la esposa dio a luz virginalmente? Lo dijo San Agustín. Bien amigos, vamos al tema que nos ocupa en el programa de hoy. Han notado ustedes que hemos, como procedido con énfasis en los programas precedentes en temas josefinos, y de paso lamentamos que no le dediquemos más tiempo a San José, que debiéramos dedicarle más tiempo, no solamente en los programas radiales, no solamente en las manifestaciones públicas de la Iglesia, sino también en en el comportamiento personal de cada uno, porque le debemos a San José muchísimo, muchísimo. Y aunque en los últimos años se ha despertado un poco con mayor dinámica lo que podríamos llamar un poco la
teología josefina. Importante más que esto, la devoción josefina ha aumentado, pero necesitamos muchísimo más impulso. Estos días precedentes a su fiesta, que es mañana martes, hemos dedicado pensamientos bonitos a San José que hemos encontrado en libros, en personas con las que hemos dialogado, en fin. Y lo mismo vamos a hacer hoy con Luis Horacio Lora y con Camilo Andrés Galvez. Son devotos de San José. Luis Horacio, ¿podría encontrarse un devoto de María y claro, devotísimo de nuestro Dios, Jesucristo? ¿Podría encontrarse uno que no fuese devoto de San José? Muy buenos días, queridos radioescuchas, y gracias, Orlando, por esta posibilidad de hacer este discernimiento, esta reflexión e incluso esta interiorización desde la fe sobre nuestra relación con San José. La pregunta de si es posible considerar un devoto de María, independiente de la devoción o de la proximidad de la realidad de San José, imposible. Imposible. Y esto está expresado en la Sagrada Escritura. Hay dos evangelistas que se refieren a San José: San Mateo y San Lucas. Y por ellos sabemos de la existencia de San José y de ese papel privilegiado sobre todos los seres humanos, menos la Virgen. Porque la misma Santísima Trinidad, en su plan de salvación, de creación y de salvación, lo destinó para ser el que cuidara a la Madre de Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y para que protegiera a la misma segunda persona de la Santísima Trinidad, encarnado y llamado Jesús, desde el mismo momento de su nacimiento. Entonces todos conocemos la historia del nacimiento, la historia del pesebre en nuestro medio, donde está la imagen de la Virgen María, que ha dado a luz en una pesebrera, y San José a un lado, y que fue el que consiguió esa pesebrera, al menos porque no hubo lugar para ellos en ese momento de esto. Entonces, San José, después de la Virgen, es, diríamos, el siervo de Dios, el hombre justo, como lo llama el Evangelio, y con lo cual a ningún otro ser humano se le ha calificado de justo, solamente a San José. Y todo lo que en el pueblo de Israel, en la historia de salvación, significaba en el Antiguo Testamento ser justo. Es decir, un ser humano por excelencia, único e irrepetible. Y una misión que después de la misión de la Virgen de darle a luz a la segunda persona de la Santísima Trinidad y de cuidarlo como madre, también la Santísima Trinidad le destinó un padre. No un padre biológico, sino un padre espiritual, un padre por designio del Padre Eterno, y un padre por designio también del Espíritu Santo, que es el que hace y encarna en María a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, realmente, queridos radioescuchas, estamos ante un personaje de la vida de la humanidad y en particular de la vida de la comunidad cristiana, de nosotros los católicos. Es singular, es único, y lo que digamos sobre él es poco. Aquí Dios y el Espíritu Santo nos inspire para hacerle el homenaje
y difundir su devoción como debe ser. Pues a ver, privilegios para una criatura se contemplan a lo largo de la historia de la salvación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero sobre todos esos privilegios hay unos privilegios más singulares. Son los privilegios de amor y los privilegios de prerrogativas que Dios da a dos criaturas. Y la excelencia de esas dos criaturas es lo más proporcional que la naturaleza humana pudo colocarse delante de aquel misterio grandioso de la Santísima Trinidad cuando la segunda persona se encarna. O sea, pensar en una madre proporcional para Dios, ese problemita lo tuvo Dios y lo resolvió con la Santísima Virgen. Ahora, no es conseguir un padre para que adopte al hijo, no. Pero perdone. Sí. Pensar en una madre para su propio hijo, para la segunda persona de la Santísima Trinidad, solucionó el problema, porque la humanidad había caído. Entonces, la concibe libre de toda culpa. Ella es el único ser humano que ha nacido sin pecado original. Pero sin perjuicio de la libertad de ella. Exacto. Claro, sí. Eso es lo grande. Es decir, Dios no la violenta y ella no se violenta tampoco, sino que espontáneamente dice en ese relato de San Lucas con la Anunciación, que justamente también se celebra en el mes de marzo, la Anunciación, el 25. Que este año litúrgicamente será en abril, porque el 25 cae en plena Semana Santa. Lunes Santo. Lunes Santo. Pues sí, de hecho, hablando de esos privilegios que Dios manifiesta de manera explícita en la naturaleza privilegiadísima de la Santísima Virgen, eso por connaturalidad alcanza la naturaleza de San José. Porque San José no fue, a veces nosotros leemos mal esto, y yo quiero que esto quede bien claro para nuestros oyentes. Más que San José ser escogido para ser el padre adoptivo de Jesús, ¿cierto? Eso involucra también que él fue escogido para cuidar los dos más grandes tesoros de la Santísima Trinidad. La segunda persona de la Santísima Trinidad que se encarna, nuestro Señor Jesucristo, y la Santísima Virgen. Entonces él es padre putativo, pero es también adoptado como padre por Dios Padre para ser el vicario de esa paternidad aquí en la tierra. Y en función de esa grandeza, ese privilegio, ese designio de Dios, de la providencia, para darle tan alto estatus delante del mayor misterio de nuestra fe, el misterio de la encarnación. Miren que San José ahí se había involucrado ya en el plano hipostático, lo que se llama en el caso de la Mariología el plano de la hipóstasis o el plano hipostático relativo. Cómo la Santísima Virgen se involucra en ese misterio de la naturaleza humana y divina, soportarse en la persona, segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces digo yo que por connaturalidad San José se beneficia de esas prerrogativas que Dios le da a su madre, a la Santísima Virgen, porque cuando él contrae nupcias con Nuestra Señora, se hace una realidad lo que el sacramento del matrimonio empieza a desarrollar doctrinariamente a lo largo de la historia. Y ellos hacen ahora una sola carne. San José con la Santísima Virgen se convierten en una sola carne a partir de las nupcias y los desponsorios que los llevan a concebir la Sagrada Familia, que es donde se nutre física y espiritualmente la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada. Entonces, ¿cómo no hablar de una grandeza de San José y cómo aislar a San José de la grandeza de la Santísima Virgen? Yo creo que ahí no hay un paso para dar ni para un lado ni para el otro. Es con San José que también caminamos del lado de María. Ahora, San José allí es realmente una sola carne con María, pero místicamente, espiritualmente, no carnalmente. Y segundo, No, y materialmente, pero no carnalmente, porque es superior, la unión mística es superior a la natural. Sí, pues. pero o sea,
una sola carne no solamente se limita a estos aspectos, sino a la vida en común. Claro, claro. A la vida en común de dos seres que se aman, que educan por igual a un hijo, que sufren las penurias del hogar, las alegrías del hogar. Eso es una sola carne, porque esto es más envolvente de lo que creemos. Pero muy distinto a una sola carne de un matrimonio humano. Naturalmente. Y es lo que yo quiero subrayar. Es una sola carne espiritualmente. Porque la Virgen es virgen. Y San José fue virgen. En ese sentido, se juntaron dos vírgenes para poder dar vida y dar cuidado a la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada en María. Qué bonito lo que dice la Iglesia dentro de la liturgia, que cuando uno va a buscar explicaciones, la Iglesia ya las dio todas. A veces algunos predicadores, sacerdotes o no, porque también hay religiosos que llegan a predicar o a hacer catequesis, buscan algunas fórmulas o algunos comentarios que salgan del contexto y que logren explicar aquellos misterios y adaptar esa explicación de los misterios al mundo de hoy. A veces de una manera errada se llega a negociar la esencia del mensaje, simplemente por adaptarla a los tiempos y se deforma el mensaje del Evangelio. La Iglesia ya respondió a todo. La liturgia, las oraciones de la liturgia de la Iglesia. A veces uno que otro clérigo uno ve, yo me acuerdo que en algún momento Monseñor Ricardo decía eso, estando en la diócesis de Sansón Río Negro, una pastoral que sacó para el clero. Si quiere celebrar bonito, lea lo que está en rojito. En rojito, en el misal, Sí, que son las rúbricas. Qué gráfico, sí. Son las rúbricas. Sí. Entonces se les enreda a veces, disculpen lo coloquial, se le enreda la lengua al celebrante o al ministro, queriendo hacer una oración inicial. Hombre, tiene las antífonas, tiene una profundidad. Sí, Hay una antífona de San José, muy propia de su fiesta, donde ensalza y exalta la grandeza de San José como vicario del Padre Celestial, y la antífona dice: este es el varón justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, y como siervo fiel y prudente constituiste sobre tu familia, para que con autoridad de padre guardase a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo nuestro Señor. O sea, uno ve que hay una tal síntesis así, es como que una esencia maravillosa, sobrenatural, que se diluye como agradable perfume de la doctrina de la teología josefina. O sea, San José es aquel que tuvo el papel de ser el vicario de Dios Padre en medio de la Sagrada Familia y delante de la sociedad, porque él se presentaba como el Padre, siendo el Padre legalmente. Él es señalado por los evangelistas como: este no es el hijo del carpintero. O sea, era evidente para la sociedad contemporánea de Jesús que San José tenía un papel paterno delante de la figura. Era el papá en todo el sentido de la palabra. Y ya lo hemos dicho en otros programas, padre natural no, porque no hubo concurso varón en la encarnación, pero un padre moral, que la paternidad moral se sobrepone a la paternidad natural. Entonces yo creo que aquí no hay escapatoria. San José al lado de la Santísima Virgen, y de la mano de ellos dos nos vamos al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, la Virgen es inseparable de San José. Y San José es San José por la Virgen. El único matrimonio no disoluble con la muerte. Exactamente. El único. Qué maravilla. El único. Ellos están en la eternidad y es Sagrada Familia todavía. Claro. O sea, San José no perdió el vínculo. ¿Por qué? Porque el vínculo que él tenía acá y esa unión de carne, pero es una carne, claro, es un significado de una sola carne, es más allá, es la unión de voluntades, de deseos, de amores. Miren, queridos radioescuchas, qué maravilla lo que nos acaba Vínculo eterno. se acaba de expresar. En las apariciones de Fátima, y creo que en la última o en una de ellas, 13 de octubre de 1917. ¿qué aparece en el cielo? San José. San José. San José, sí. Es decir, es inseparable de la Virgen. Sí, Es la Virgen la que se está apareciendo. Pero ella le muestra a la humanidad que ya no está sola, que hay un protector de la humanidad y de la Iglesia, como lo que fue el protector de Jesús y que ahora protege a la humanidad, a la creación, a la existencia, a la vida que ha salido de las manos de Dios,
a la iglesia Yo no sé que si va lo- sobre la tierra. Pero entonces, permítanme, para redondear lo que me está picando la lengua. Me Luis está picando Horacio. la lengua. No, a mí más, a mí más. O Pero está hágale, revolviendo hágale. en la cabeza. Hágale. la definición de la naturaleza de estas dos personas. San Lucas es el que nos enuncia y cuenta, que lo debe haber sabido por la Virgen, porque él no estaba ahí presente, que viene el ángel y le anuncia a María y la saluda y le dice: Dios te salve, llena de gracia. Llena de gracia. Entonces, no hay cabida al pecado, empezando por el original, para poder ser la madre de Dios. Pero que Dios, respetando la voluntad y el libre albedrío de todas sus criaturas, envía el ángel a preguntarle a ella si sí acepta el plan de Dios o no lo acepta, y no hubiera pasado problema con ella. Y a San José, dice San Mateo, que ya lo acabaste de decir, varón justo. Entonces, la Virgen es plena de gracia, y San José es el santo de los santos hombres. Es justo, es al único ser humano, al único hombre que en la Sagrada Escritura se le da el título y se lo da un evangelista de varón justo. Por eso es digno, o de esa manera Dios lo hizo digno de poder cuidar de la Virgen y del Divino Hijo. De antemano, Luis Horacio y Orlando, yo me declaro aquí súbdito fiel de la Iglesia, y cualquier reparación, observación o indicación que dé al respecto de lo que aquí decimos, pues la acatamos. Pero voy a lanzar una tesis acá. Nosotros hablamos de los 5 gozos, pero los 7 dolores. 5 gozos de la Santísima Virgen, y hablamos de los 7 dolores de Nuestra Señora. Esos dolores de Nuestra Señora están relacionados intrínsecamente en un primer momento ¿con quién? Con nuestro Señor, con el misterio de la Encarnación. Pero podríamos hablar de ciertos dolores de Nuestra Señora con respecto a San José. Me atrevo a decir que uno de los más grandes dolores que tuvo Nuestra Señora en su historia terrena es el hecho de verse separada de San José. Es ver el sufrimiento de San José. Esto me acuerdo que lo decía un profesor de teología. Decía que uno de los sufrimientos de San José fue el de no participar en la vida terrena del misterio de la redención. Algunos teólogos llegaron a lanzar la tesis de que San José era necesario retirarlo de la vida terrena, porque era tal el amor y tal la fidelidad, la custodia de esa segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada, que él hubiera podido llegar a ser un obstáculo para que la pasión se hiciera una realidad. Porque iba a defender, era capaz de convocar un ejército, era capaz de reunir a los justos que vivían contemporáneamente con nuestro Señor y evitar, digamos, ese levantamiento. Sí, son unos futuribles más bien. Sí, pero me parece muy bonito Sí, ese dolor de San José. Ahora, el dolor que Nuestra Señora tuvo cuando viene la pasión, muerte, pero también la resurrección y la asunción de nuestro Señor, la ascensión de nuestro Señor a los cielos. Ella queda sola acá. Sí, sí. Claro que ella es un sagrario vivo, eso también lo contempla en la Mariología. En su vientre está la Sagrada Eucaristía, pero en esos dolores, en esos sentimientos encontrados de Nuestra Señora, había un dolor por la ausencia y una soledad por la ausencia de San José. Debía haber. Debería haber, sí. Sí, por eso es una tesis, yo estoy lanzando la tesis. Ahora, en algún momento el mismo San Bernardo, y creo que el mismo San Juan de la Cruz lo dice, el lugar más proporcionado para Nuestra Señora era el cielo, por eso Dios se la lleva, porque la rosa más bella tiene el jarrón más honroso solamente en la eternidad, y era necesario que Nuestra Señora fuera colocada allá, pero Nuestra Señora tenía también el deseo de encontrarse con San José. Entonces, ciertos dolores que había o que podría haber en Nuestra Señora, lanzo la tesis pues de que eso también era una ausencia de Nuestra Señora en su corazón, que amamantando la iglesia naciente tenía el deseo de encontrarse con su esposo también. Pero uno cree, Camilo, Andrés, uno cree que ahí no es sino una realidad lo que estás diciendo. Eso no es algo que pudiera entrar en revisión de la teología, porque
si asumimos que Jesús fue un ser humano, completamente humano, aunque completamente Dios, asumimos que María fue completamente humana, nada de divina, completamente humana. Y si es completamente humana, ¿cómo no iría a sufrir con la partida de San José, de su dimensión física, de su contacto físico? Coloquios místicos tenían. Pero claro, San José. Se sabe que San José pues iba a una vida plena, pero humanamente a María, que lo amó tanto, pues no le iba a causar dolor la ausencia de su esposo. Si fuera de otra manera estaríamos deshumanizando a María. Claro, es que una cosa es la convivencia física de persona a persona y otra es esa convivencia que se sigue después de la muerte, en la que tenemos que aprender a vivir esa presencia de otra manera. Mística y sobrenaturalmente. Mística, digamos. Pero fíjate que también el Señor Jesús en la cruz le evitó a San José el dolor de verlo morir. Se lo dejó a María porque iba a ser la mamá de nosotros. Y era la mamá de él. Es que María es llena de gracia, madre de un hombre que es Dios. Y que hasta muy psicológico eso, porque uno ve la dolorosa. ¿Cómo imaginarnos un doloroso San José? No, es que... Es que ya la dolorosa María tiene en sí todo lo que son los dolores. Es que Dios es perfecto, hombre. O sea, una cosa impresionante. Por eso yo digo, no tratemos de innovar en la iglesia, las cosas ya están dichas. O sea, ahora, hay una cosa, y es la siguiente. San José no pronuncia una sola palabra en las Sagradas Escrituras. Fue un hombre de obras. De pocas palabras, pero de muchas realizaciones. Al despedirnos, aprovechando esta festividad de mañana San José, le sugerimos, pues en sus casas, en sus hogares, levantar un altarcito a San José para que proteja este país. Consíguense una imagencita de San José. Las hay muy bonitas. Nosotros las tenemos, pero no se trata de adquirirlas aquí. En muchos lugares pueden adquirirlas. A Nuestra Señora le decimos con el cariño de siempre y lo hacemos de la mano de San José. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.